Buenos días, en esta oportunidad nos encontramos con Raúl Párraga y esta entrevista, ya le hemos hecho una entrevista anteriormente sobre su carrera. Él fue campeón con Defensor Lima el año 1973, también jugó en la U posteriormente, pero esta entrevista tiene que ver con un hecho histórico en el fútbol peruano. Nos estamos refiriendo a que este año 2025 se cumplen 50 años de ese gran título de Perú, de la blanquirroja o de la selección peruana en la Copa América del 75, dirigida por Marcos Calderón, y Raúl Parra fue titular indiscutible en esa primera fase. Luego él nos va a contar qué sucedió por cosas del destino. Él deja de jugar, pero evidentemente está en ese plantel, ese gran plantel que logra por segunda vez el título de la Copa América. Evidentemente fue en una coyuntura difícil en cuanto a lo que significaba la política. El gobierno de Juan Velasco Alvarado quería priorizar el tema de los deportes amateurs y prácticamente, como yo siempre he dicho, que la selección donde todos fueron héroes fue la de 1975. Raúl, buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. Efectivamente, se cumple 50 años de haber salido campeones de la Copa América en el 75, donde hicimos un trabajo bastante fuerte y bueno, y pudimos sacar adelante a la selección peruana en unos momentos políticos muy difíciles. Esa selección no fue conformada por la Federación Peruana de Fútbol, sino por la Asociación Peruana de Fútbol. Habían problemas políticos. Se creó el INRE, que era una especie de IPD en ese tiempo, un sistema muy parecido al cubano, y donde no hay el profesionalismo. Querían en ese momento que no sea el fútbol profesional. Pero a raíz de que campeonamos, cambiaron totalmente la idea y el fútbol peruano siguió siendo profesional. Esa selección se juntó unos meses antes de que comience el campeonato, con una preselección más o menos de 35 jugadores. Hubieron jugadores de todos los equipos, todos muy buenos jugadores, excelentes amigos. De ahí se conformó una selección, jugamos partidos de preparación, tanto en Ecuador como aquí en Lima también, donde se definió los jugadores que iban a quedar en la selección. Tuve la suerte de estar con la selección, de quedar en este grupo humano que todos eran profesionales y excelentes jugadores, y podemos formar una selección fuerte, tanto de fútbol, de calidad, como de mente. Entonces, a raíz de eso, Marcos consiguió que la selección, tanto los que jugamos como los que no jugamos, sea fuerte del cerebro, y todo el que entraba tenía la misma mentalidad, la misma calidad, y se formó una selección que gracias a Dios pudimos lograr el campeonato de la Copa América, ¿no? Ese campeonato de la Copa América era una continuación del campeonato sudamericano de fútbol, que se suspendió por muchos años. Claro. Y, Antes se conocía como sudamericano, ¿no es claro, cierto? y a raíz de todo esto, la Confederación Sudamericana de Fútbol creó la Copa América con el nombre de Copa América, con otro sistema de trabajo, de campeonato, porque antes se hacía el campeonato sudamericano en un solo país, y se hizo por series de tres, que se jugaba partidos de ida y de vuelta en cada país. Era un sistema nuevo en el cual tuvimos que luchar contra la altura, contra una serie de factores que no eran, que eran fuertes, que la, 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 la asociación tuvo que formar nuevamente un grupo de directivos para que puedan dirigir la selección. Raúl, contextualicemos tu situación deportiva. Tú venías de campeonar en el Defensor Lima en el año 73 y tú el año 1975 seguías en el Defensor Lima, ¿no es cierto? Sí, yo venía de ser campeón en el 73 con el Defensor Lima. Yo jugué realmente muchos años en el Defensor, casi 9 años.
sea, la época donde no había plata y la época dorada, ¿no? Yo soy cara sucia. Exacto. Yo juego con los cara sucias, con Ábalos, Oliver, nada, y después con todas las elecciones y las cosas de banquero. Eh, Se formó este equipo fuerte, se trajo jugadores para reforzarlos como Patrulla, como regresó Pacho González, pero González también regresó y se formó un equipo bastante fuerte. Este equipo ganó el descentralizado y ganó la liguilla del 73 y salimos campeones y jugamos la Copa Libertadores del 74, en el cual jugamos junto con Cristal, jugamos con los equipos ecuatorianos, equipos colombianos y equipos brasileños. Aunque parezca mentira, jugamos 10 partidos. 10 partidos. 10 partidos entre partidos de ida y vuelta. Y llegan a la semifinal, ¿no es cierto? Llegamos casi a la semifinal. Estuvimos 10 partidos, ya ahorita se juega 10 partidos en este sistema nuevo que eres campeón. Exacto. Pero jugamos 10 partidos. Y los eliminaron en San Pablo, jugamos con San Pablo, quedamos cuarto, me parece, y después de un tremendo campeonato que habíamos hecho. Y después vino la Copa Simón Bolívar, que era una especie sudamericana más corta, que jugamos en Medellín, el cual Defensor campeonó también. Claro. Y después vino el 75, donde yo seguía en el Defensor, pero ya integré la selección. Ya no había plata en ese Defensor, ¿no? Ya no. En el 75 ya no, pero el 73, 74 ya había, ¿cómo se llama? El banquero ya no estaba, No pero estaba. se creó Pesca Perú. Ya. Y fue el que subvencionó todo el defensor. Pero yo, anteriormente a eso, yo en el año 73 también fui llamado a la selección de Escarones. A eso te iba a preguntar, o sea, el 75 no fue tu primera selección. No fue. Te llama el 73 para integrar una preselección, era la selección la que se preparaba para las eliminatorias, ¿cómo era? Sí, era la selección que estaba jugando para la clasificatoria para el Mundial de Alemania, me parece. Correcto, sí. Entonces nos tocaba algunos partidos fuertes y otros nos tocó con Chile la definición, porque eso fue la final y yo estuve en esa selección, que era una especie de preselección y selección, de lo cual yo ya salí de esa selección y no participé en los últimos partidos. O sea, no te quedaste en la selección. No me quedé en la selección. Ya. Ya en el año 75, o sea, ya te llama Marcos Calderón, ¿no es cierto? Y ya me integré. Y ya tenías más experiencia también, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y después vino la del 78 también, ¿no? Claro. Ahora, vamos a la 77, 75, te llama Marcos Calderón, y yo recuerdo que el primer partido de la selección es ante el resto de América, creo que fue en junio del año 1970 No, fue en mayo. No, en junio fue el partido, pero en mayo fue la convocatoria, te convocan a ti. Pero en ese primer partido ante el resto de América, el mediocampo era Chale, estaba Julio Aparicio y estaba, creo, Alfredo Quesada. Tú estabas de suplente. Todavía no te consideraba Marcos Calderón, ¿no? Bueno, Marcos ya definió toda la selección a partir del partido que jugamos, el segundo partido que jugamos en Guayaquil. Porque el primer partido se perdió 6-0. No, sí, pero este primer partido todavía no, el resto de América todavía no jugaste, ¿no es cierto? No jugué. Yo jugué a partir del primer partido con Chile. Claro. Ya comenzó la Copa América, ¿no? Ya, correcto. Pero en esos partidos preparatorios, por ejemplo, el 6-0, ahora nos saltamos al 6-0. El 6-0 fue catastrófico. Fue un 22 de junio del año 75, domingo. Ecuador en Quito nos mete 6-0. El mediocampo era Alfredo Quesada, estaba Julio Aparicio y estaba Pedrito Ruiz. Tú estabas en la banca, creo. Sí. ¿Cómo se vive ese 6-0? ¿Qué pasó en ese 6-0? Que en verdad la crítica fue despiadada, no solamente de la prensa, sino también del gobierno, ¿no? Que decía, ¿en dónde estamos, no? Sí, fue un partido en el cual nosotros no esperábamos la situación que iba a pasar. La verdad que el árbitro que nos tocó era un árbitro ecuatoriano. Ese partido lo jugamos en Quito, de los cuales 4 goles fueron en ausencia. Sí, pero ya descarado, ya no nos cobraban nada. Ya. 4 goles. En posesión adelantada. En realidad, si hubiéramos perdido, podríamos haber perdido 2-0, 2-1,
pero No 6-0. no 6-0. Y ya después vino los cambios que hizo Marcos para el siguiente partido que se jugó en Guayaquil. Que ya juegas tú, pero las críticas fueron despiadadas, ¿no? ¿Te Sí, recuerdas? las críticas fueron bien fuertes, bien fuertes. Ya querían que no nos presentáramos, que íbamos a hacer el ridículo. El gobierno decía, el rey decía, ya no se presentan, ¿no? Ya no se presentan con ese 6-0. Y efectivamente, pues, en el segundo partido que volvimos a jugar mejoramos 100% y se vio realmente una selección más formada, ¿no? Fue en Guayaquil, ¿no es Fue en cierto? Guayaquil. Y ahí juegas tú al lado de Quesada y juegas con Cueto, recuerdo. Sí, juego con Cueto y con Alfredo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Ya era otro equipo? Sí, y ya jugó Julio, creo también, porque Julio no creo. No, Julio Meléndez, claro, que no había jugado en el primer partido. Y le hicimos un buen partido, muy buen partido. Y a raíz de ese partido es que ya Marcos comienza a formar la selección, quienes se quedaban y quienes salían, ¿no? Y en ese sentido tú te ibas quedando, ¿no? Yo, en ese sentido, conforme iban pasando los partidos, iba jugando y entrenando, y yo me fui quedando hasta que me quedé con la selección, ¿no? Ahora, Marcos Calderón, ¿contigo cómo era? ¿Te da confianza? Sí, ¿Cómo era la relación? Porque fue la primera vez que te dirige, ¿no es cierto? Sí, Marco Calderón, yo había tenido entrenadores como Carela, como Máspoli, ¿no? Eran tipos tácticos, sobre todo Chiarella, un tipo completamente táctico, ¿no? En cambio, Marcos era un hombre más de fuerza, más de equilibrar mentalmente a los jugadores, hablarle, gritarlos y tenía a los jugadores que justamente se necesitaban para eso, para esa selección, porque vinieron de afuera y los que quedamos acá formamos un equipo bien fuerte, tanto los de afuera como Claro. ¿Y contigo también gritaba? ¿Te todo. Él gritaba? gritaba a todo el mundo, Y la gente ya lo entendía. ya a veces la gente no, ya sabía cómo era él, ¿no? No hacían caso. No, porque él ya había dirigido a muchos de los jugadores, porque él había Claro, dirigido exacto. A Cristal, a la U. claro, él había dirigido a muchos jugadores de la U que estaban ahí, ya lo conocí, sabían cómo era. Yo no, primera vez que me dirigía a Marcos, ¿no? Claro. Y después ya se hizo fuerte esa selección. Entrenábamos ese tiempo en el Estadio de la Alianza. Exacto. En Alianza Claro. entrenaban ustedes, ¿Por qué? ¿no? Porque no nos dieron el estadio. Claro, el Estadio Como Nacional. lo hizo la asociación Ya. y no la hizo la federación, ¿por qué crees que nosotros, lo de la Copa América, no tenemos los laureles deportivos en el estadio? Porque no se jugó en el Estadio Nacional. Solamente no se juega un partido ante Colombia, creo, ¿no? No, ninguno. No, sí, el de Colombia, el segundo, el de acá, el de local, se juega. Es el único partido que juega. El resto se juega en Matute. Claro, porque no lo hizo la federación. Exacto. Fue la asociación que era dirigida por Augusto Moral, ¿no es cierto? Claro, entonces, y como jugamos todos los partidos ahí en la Matute. Alianza, nosotros no, ninguno de nosotros los que estamos ahí. No sé si estarán los que son los que jugaron la Copa Mundial del 7-8, no sé si estarán, pero lo de la Copa América no nos pusieron a nadie. Que deberían estar, ¿no es cierto? Si nosotros salimos campeones, nosotros nosotros participamos y campeonamos. Exacto. O sea, los laureles deportivos los tenemos nosotros ¿cómo se llama? En cuadros con nuestras medallas. Acá está, casualmente, ¿no? Lo estoy ponchando, ¿no? Claro. Está tu laurel deportivo, ¿no? Claro. Que luego lo vamos a ponchar más, ¿no? Pero no lo tenemos en el estadio. Hasta tenemos en el piso de ahí, donde están los chifas del centro de Lima. Ya, en la calle Capón. En la calle Capón, ahí están en el suelo todos los campeones de la Copa América. De la Copa América, los nombres de todos. Yo una vez pasé por ahí y me di con la sorpresa de que ahí estaban todos los nombres. ¿Estaba tu nombre? Todos los muchachos que jugamos. Claro, claro. ¿Para qué fue una selección? Llegamos a entrenar también en el Cristal mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero en el Nacional no entrenaban, ¿no es cierto? No entrenaba. Ahora, Raúl, el primer partido es ante Chile en Santiago. El 16 de julio del año 1975, Chile nos recibe el debut de Perú bajo la dirección de Marcos Calderón. Ahí sí, la volante que no venía jugando ingresa José Velázquez como titular.
al lado de Alfredo Quesada y Teófilo Cubía. ¿Te sorprendiste tú en no arrancar? No me sorprendí porque en los entrenamientos ya se había más o menos conformado un ambulante. Ya, Eh, José era muy jovencito, exacto, era juvenil, recién salía de central en la Alianza, entonces todavía no era 6 como después fue en el 78. exacto. Él recién se tenía que acomodar a un puesto difícil que es el 6. Ya, En cambio, yo venía jugando siempre de 6 de seis, con Marco, claro, con Defensor Lima. con más poli, más poli me enseñó a hacer 6. Ya, Entonces, el primer tiempo estamos perdiendo 1-0, estábamos jugando lluvia una noche fría. en Santiago, En Santiago se resbalaba mucha gente por los toperoles. con los toperoles y en el segundo tiempo ingreso por José. Creo que entra, no sé qué más entra conmigo. Ya. Pero tú Y entras por José, creo, a los 70 y tantos minutos. Íbamos perdiendo, ¿no es no, cierto? no sé si a los de nuevo casi comenzando, no me acuerdo bien. Ya, Comenzando sobre. La cuestión es que empatamos con gol de de Percy, Trucha Rojas. y ahí se perdió un penal, el, El nene. el nene, sí. Y ya cuando jugamos con Chile acá, ya ganándole acá, ya no había necesidad ya estábamos clasificados, ¿no? Claro, claro. Entonces, le ganamos, empatamos 1-1 Ante Chile. ante Chile. Tremendo puntazo. Sí, sí, ¿No? sí. Eso como que también calmó las aguas agitadas en nuestro país, ¿no es cierto? Como que ya empezaron a mirarlo diferente ustedes, ¿no es cierto? Claro, Porque era un resultado ante un rival como Chile que nos había eliminado el 73, ¿no es cierto? así es. Ya. Así es. Ahora, ese partido marca en ti algo importante, ¿no? Sale Velázquez, ingresas tú y tú agarras el titularato, porque el siguiente partido fue el 27 de julio en Oruro, ante Bolivia. Y ahí tú arrancas de titular al lado de Quesada y Cubía, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué recuerdo de ese partido? Bueno, ese partido estuvimos preparándonos casi 15 días en Arequipa. En la altura de Arequipa. Sí, y de ahí nos fuimos a Cochabamba como 10 días a preparar. Ya. O sea, nuestra preparación fue larga e intensa. Y antes de comenzar el partido, nosotros jugamos creo a las 3, algo así, Claro, fue en la en, tarde. en un estadio, Oruro estaba bien, estaba bonito, era un centro minero, la cancha estaba bien, pero nos fuimos en un avión de Cochabamba hasta Oruro, creo que 25 o 30 minutos. ¿Un avión, avioneta? ¿Cómo era? Era un Ya. avión, ¿Charter? era un charter, Claro, no era comercial, ¿no es cierto? pero era un charter tomado ahí En Cochabamba. en Cochabamba. Ya, bueno, O ahí. sea, no era un charter peruano. Ya, ya. De ahí llegamos, nos cambiamos. ¿Se cambia en el mismo camarín o afuera? No, en el mismo camarín. Correcto. ¿Y el camarín cómo estaba? El camarín que están más o menos, Ya. habían sus bancas, ahí nos cambiamos nosotros, el chino Pepe puso La ropa. La ropa y la efigie del Señor de los Milagros que siempre llevábamos y las velitas que tenían siempre. Y ahí salimos a jugar y a los 15 minutos del partido, Cachito hace el gol. Hace el gol, ¿no? Hace el gol, un pase de Teófilo, lo mete entre líneas y sale Cacho y lo mete adentro. Su característica ¿no? De Cachito, claro. De Cachito. Rápido y tenía una combinación con la izquierda fabulosa. Exacto. Le pegaba muy bien a la pelota con la izquierda. Y a la velocidad, Ya. Cachito Cachito echó muchos goles No, libre también. importantísimo, Cachito, Claro. en la historia del fútbol peruano. Sí, por supuesto, un super crack. Ya. ¿Y qué tal te fue en ese partido? Sobre todo porque era altura. En ese, nosotros, la preparación que habíamos tenido fue fuerte. ¿Y sirvió? Y eso nos sirvió a poder aguantar todo el partido. Ya casi terminando el partido entró a ayudarnos en el medio campo ¿Julio Aparicio? Julio Aparicio, sí. Ya. Pero que Bolivia se le fue con todo. En el segundo tiempo tuvimos que luchar fuerte porque no pasamos medio campo. Ya. Y ya la gente se comenzó a cansar. Y mira que tenemos a Julio Meléndez con más de 30 años. Julio Meléndez y Chumpi que sacaban todo de cabeza. Y al final entró Julio, nos ayudó. Y me imagino, disculpa, Marcos, cómo gritaba, ¿no? Marcos le gritaba a don Rafa como su hijo.
A Y Rafael le digo, Lasca. anda para allá, Rafa, te he dicho que llueva. Era un chiste, la verdad. Y don Rafa, pues un personaje increíble, ¿no? Rafael Lasca, ¿no? Tremendo, un señor de Que era señor. su asistente, ¿no? Sí, era su asistente, compadre creo que era, Ya, bueno, ahí pero un tremendo señor. Tuve la suerte de conocerlo a don Rafa. Y le ganamos 1-0, regresamos al camarín, hay una foto que he visto que ustedes están saliendo, no sé si en el primer tiempo, al final del partido, con frazadas, porque creo que le tiraban de todo. nos tiraban botellas y latas, pues, porque en ese tiempo creo que estaban vendiendo lata de cerveza. Ya, ahí, Y nos agarraron a latazo y nos mentaron la madre, nos insultaron todo el partido. Y de ahí nos fuimos al camarín y nos habían quemado, con humo había el camarín. habían quemado las cosas. Claro, no sé quién se había metido y comenzó a salir. Agarramos nuestras cosas, salimos y ya de ahí nos fuimos al aeropuerto. Y ya nos Con regresamos. tremendo triunfazo, ¿no? Ya en la noche fuimos a almorzar, ya la cosa vino, Ya. tranquila. Al día siguiente nos fuimos al aeropuerto a regresar a Lima. Llegamos a las 8 de la mañana al aeropuerto y salimos como a las 5 de la tarde. ¿Qué había pasado? Había llegado un avión, el charter que nos iba a llevar traía una turbina de avión, ¿Y ahí? de Foce, no sé qué, y no podían bajarla del aeropuerto porque no había patos, no había, Ya, tuvimos 5 horas ahí esperando que bajen la turbina. Recién imagínese, ¿no? salimos como a las 5 de la tarde, o sea que pasamos todos los Andes Ya. con un frío increíble y hasta llegar a Lima. Y Y llegaron tras... yo ya siempre he llegamos dicho, como a las 2 de la noche, no sé qué hora llegamos. Raúl, yo siempre he dicho que en ese partido, en esa campaña, ha habido triunfos importantes como la final, como Brasil. Pero ese triunfo ante Oruro es histórico, ¿no es cierto? En la altura de Oruro, en esas circunstancias donde esta selección, que solamente tenía el apoyo de la asociación, no tenía la facilidad de hoy en día, ¿no? No, nosotros, la asociación nos dio el uniforme Ya, y el bus. nada Y más. cada uno llevaba sus zapatos de fútbol, sus vendas, sus canilleras, y 2, 3 zapatos de fútbol llevábamos cada uno, ¿no? Pero no nos dieron más que eso. O No, sea, no había Adidas, y ese no había las grandes marcas de hoy las día. grandes marcas. ¿Sí? Y no La cal- concentraban en grandes hoteles, la- ¿no? la- Tampoco nos ¿Dónde concentramos. concentraban ustedes? ¿Se acuerdas? Nosotros, ¿En Cristal o bien en hotel? no, nosotros concentramos en Cristal. En la Claro, parte, en el local del Cristal, en la parte de arriba están los dormitorios ya, del edificio donde ellos tienen adentro. Y ahí, ahí nos concentramos. Nosotros en un cuarto largo, como cuartel, ya, un cuarto largo, la cama tu velador, ya, nada más. Y abajo estaba el comedor. Y ahí entrenamos nosotros. Nunca entrenamos, por ejemplo, y ahí hacíamos los partidos y hacíamos todo. de práctica, ¿no? Nunca entrenamos en el estadio. Y después Nacional. entrenamos en el estadio de la Alianza algunas veces. Pero en el Nacional nunca entrenamos. Ahora, Raúl, en ese partido jugaste al lado de Quesada, de Teófilo Cubías, que se sacrificaba Teófilo venir desde Portugal. ¿Qué tal te comprendías con Alfredo Quesada y Teófilo? Bueno, Alfredo, tú sabes que era un jugador extraordinario y era un volante de ida y vuelta. Eh, Increíble la calidad y el físico que tenía Alfredo. Era fácil Ya, jugar con él, fácil jugar con Teófilo, con Cueto, con los que nos tocaba jugar en ese momento, ¿no? ya, Era muy fácil porque la pelota siempre iba al piso, ¿no? ya, Iba al piso, muy poco rifábamos la pelota, muy poco le tiramos la pelota así cuando picaba Cachito o cuando picaba oblitas. Oblitas, porque en ese tiempo Cachito jugaba de wing derecho, Derecho, claro. entonces, Era Cachito, Percy y Oblitas, ¿no? claro, era rápido, pues, los Claro, tres. eran rápidos los tres, Claro, güey. pero mayormente era tocador, pero Oblita tocaba Pérez, tocaba Teófilo, tocaba Alfredo, O sea, no juegan al pelotazo, ¿no? muy pocas veces. Y a Marcos tampoco le gustaba jugar el pelotazo, ¿no? No, quería que segure la pelota siempre. Y para eso necesitaba hombres que tengan un buen toque de pelota. Ahora, disculpa, ¿cuál era tu función? O sea, ¿quién era el 6? ¿Tú o Alfredo Quesada? Yo era el 6. Alfredo era el 8 Alfredo era el 8. y Teófilo el 10. Y el de ida y vuelta
Ya. El que iba y venía era Alfredo. Alfredo Quesada, que era un todoterreno, ¿no? Claro. Y Teófilo se dedicaba más a armar el fútbol, ¿no? Claro, claro, Y se encontraba con jugadores que siempre le devolvían la pie en la pelota, ¿no? claro. Como el caso de Percy, ¿no? Exacto, Entonces, se complementó bien ese equipo. Siempre jugamos con la pelota al piso, siempre muy poco rifábamos la pelota. Yo me encargaba de la marca, de la salida, exacto. pero Y te en el, complementabas también con Meléndez y Chumbe, que estaban atrás, ¿no? claro, siempre ellos me guiaban porque ellos me decían, ven acá, ven allá. Yo salía y trataba de dejar al jugador que venía con la pelota medio herido, medio caído ya, Ya, para que Julio con su rapidez o su fuerza de chumpi pudieran salir tocando la pelota. Y en ese tiempo los backs, el que metía algún pelotazo era Chumpi, Chumbe, claro. porque Julio no era metido, Julio salía con calidad, Claro. Julio no era de pase largo, ¿no? Julio Meléndez. Julio era de salir tocando la pelota, salir. Y era el último, Exacto, sí, era el último hombre porque era el más rápido, exacto. porque Julio era rapidísimo. Tenía un Claro. pique corto de 15, 20 metros y te ganaba en todas. Era el que salía a los cruces. Y Chumpi era el que iba siempre arriba, ¿no? Exacto. Ahora, Raúl, la revancha con Bolivia es el 7 de agosto del 75, en Matute. Perú le gana 3-1, pero ese partido no juega Cubías porque no le dan permiso. Juega Raúl Parra, en este caso tú, Alfredo Quesada y César Cueto, quien anota un gol, recuerdo. Eh, Otro mediocampo, ¿no? Bueno, no estaba Cubías, ¿no? ¿Qué tal con Cueto? Bueno, con Cueto el fútbol se hace tan fácil. Ya, Y con César era un extraordinario jugador, te escondía la pelota, te tocaba ya pared, guacha, te daba la calidad, te daba el servicio largo también, la llegada. Entonces, yo no le encontraba mucha diferencia, porque los dos son unos extraordinarios jugadores. Pero sí, en el medio campo, la pelota se aseguraba bien, se tocaba bien, él te la devolvía, tú se la dabas, él ya hacía lo correcto. o sea, no se rifaba la pelota. No se en la selección muy poco se rifó la pelota. Siempre se jugó con la pelota al piso. Y la salida de los marcadores era más por el lado derecho que por el lado izquierdo. Por el lado derecho Soria salía. Exacto, Y si no era Soria era Navarro. claro. Y salía Panadero. Panadero. Panadero no salía mucho, ¿no es cierto? No, el que salía más y le pegaba muy bien y muy duro era Soria. Soria, no el de En los ser, ¿no? tiros libres o pateaba Chumpi o pateaba Teófilo y Eleazar, una pata terrible, ¿no? Claro, O claro. sea, había pateadores, había todo, había Cachito, había César, había un montón de gente que pegaba la pelota como quería, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero ese partido lo ganamos 3-1. Al final hizo un gol de tiro libre, creo, Reynoso. Cuando ellos llegan acá, ellos llegan más sobrados pensando que creo que había un centro delantero que había dicho que siempre le hacía goles al Perú. No, estamos hablando del partido con Bolivia. Perdón, con el partido con Sí, Bolivia. Nosotros le ganamos 3-1, 3-1 también. claro. En ese partido jugó para Bolivia un muchacho que había jugado por la selección peruana, Juan Carlos Fernández, Ah, claro, claro. que también había jugado en Oruro Sí, y él había jugado en el Muni, creo. sí, Había jugado un preolímpico también. Pero él se fue a vivir a Bolivia, hizo una campaña muy grande en Bolivia, considerado. muy considerado un crack, ¿no? Y apareció en esos partidos. Y luego viene el partido de Chile. Y es compañero mío del colegio militar, ¿eh? Ah, el Leoso Prado, Prado. Ah, mira, por eso lo conoce y por eso sabe esa historia. así como Pocho Club. Claro, claro. Este, Pocho Club de la Punta. claro, sí, es mi promoción también que lo hizo Prado, El papá de Melissa. de Melissa Club. Ah, mira, claro. Jugaba muy bien, ¿no? Sí, ¿no? ¿De qué juega Pocho? De central jugaba. Mira, sí, me contó que en la Liga del Callao, pues le hice una nota, me contó que él jugaba en la Liga del Callao, ¿no? Bueno, no llegó a la profesional, pero Pocho Claro, Club, papá de Melissa, sí, me Pochito estaba jugaba muy contando. bien. Claro, o sea, de tu promoción. En mi promoción de colegio, sí. Ese partido lo ganamos bien, jugando bien la pelota. Eh, lo pasamos por encima, Real Madrid hemos podido hacer muchos más goles que, Que creo. Bolivia, ¿no? Sí, jugamos muy bien. Ahora, viene el partido con Chile.
el 20 de agosto de 1975 en Matute. Se le gana también a Chile en un partido histórico porque era el rival a eliminar por todo lo que había pasado 2 años antes. Y ahí regresa Cubillas, juega Quesada, tú y Cubillas. Importantísimo, ¿no? El golazo de Oblitas, el otro gol de Trucha, Cubillas. ¿Qué tal ese partido? Antes de contar qué pasó al final. ¿Qué tal ese encuentro? Bueno, ese encuentro era, como tú dices, una revancha. Y una vez estuvimos en el camarín en un entrenamiento ahí, y yo me acuerdo mucho de eso, que Chumpitá como capitán llama a toda la saga, ¿Ya? al arquero, a los cuatro sagas y al volante central, y nos habla, nos dice, estos todos le habían hablado mal, que nos ganan, que nos han ganado y que nos han pasado por eso. Pobre de alguno de ustedes, que este partido no ponga lo que tienen que poner. Vamos a demostrarle esto y a meterle buen fútbol, fuerza y ganas y le vamos a ganar. No quiero que ninguno tire para atrás. O sea, baje el ritmo y así fue. Importantísimo palabra del capitán, ¿no? Nos hizo jurar ahí que le íbamos a ganar y así fue. Ellos venían con Reynoso, que lo habían traído porque para el primer partido no jugó, Claro. Pata Benita, Vélez y una serie de jugadores que eran muy buenos jugadores. El Pollo Vélez. Todos eran jugadores de selección, Exacto. internacionales. Y Reynoso. Creo que Reynoso venía de México, ¿no? Venía de México, tremendo jugador, histórico, ¿no? Exacto. Y Marcos planteó el partido. Tú vas encima de Reynoso, Alfredo no salgas mucho ahora porque ellos tienen un buen contragolpe. Vamos a dejar que Teófilo llegue más. La salida de Soria, tú te me encargas del Pollo Belli, ya sabes, la primera. Lo justas. Hay un justacito por ahí, creo que no había tarjeta en ese tiempo, no me acuerdo bien. No, sí, sí había. Sí había, ¿no? Claro. Y vamos a hacerle partido a esto. Y así fue. Creo que fue el mejor partido que jugó la selección. Sí, fue un partidazo, güey, con golazo. Fue el mejor partido que jugó. Con golazo de Oblitas, del Trucha, Cubillas. Y al final le ganamos 3-1 con unos golazos, gol del Chalaca, de Oblita, gol de Percy, gol de Teófilo. Pudimos haberle hecho algo mal y los eliminamos. Pero y era la revancha, ¿no es cierto? Claro, era el estadio llenecito de Matute, ¿no? Era vengarse de lo que nos hicieron en el año 73, ¿no? Antes que cuentes el incidente tuyo con el Pollo Vélez, creo, Marcos Calderón, ¿cómo lo viste a Marcos Calderón en ese partido? ¿Estaba nervioso, estaba ansioso, confiado? Pero él siempre ha estado nervioso en todos los partidos, ansioso. Pero este partido era la ratificación de la clasificación del Perú, porque ese partido lo estamos clasificando para la siguiente etapa. Exacto. Porque si no, no pasábamos, si no hubiéramos jugado contra Brasil. Si no ganaba Chile. Y ya me imagino el gobierno que hubiera dicho. Claro, si no ganaba Chile, nos eliminaba. Exacto. Entonces, Marcos planteó su partido un poco más diferente a los otros partidos, haciendo que no salga Alfredo mucho. Ah, mira. Que topamos, que tratáramos de topar el medio campo y dejar que Reynoso, que era el cerebro, dé la vuelta. Porque si te da la vuelta, le pega bien a la pelota, te hace un par de jugadas ahí, te puedes por ahí hacernos un gol. Y yo fui encima de él. Y lo tapamos bien. En un momento que lo tapó Alfredo, en un momento que lo tapé yo. Y le armamos el medio campo bonito. Tocamos bien la pelota y al final le ganamos, ¿no? ¿Qué pasó al final, en los últimos minutos? Al final, en una jugada por el lado de oriente de la Alianza, yo le quito la pelota al Pollo Vélez. Yo no tenía ni tarjeta, no tenía nada. Me mete a la madre y me escupo. Y yo en la segunda jugada, yo voy fuerte, ya, pero choco con él, porque yo era un inmenso, ¿cómo le voy a... Exacto, ¿cómo voy a llegar a meterle un cabezazo? Tú eras más bajo, pe. Claro. ¿De ahí? Y entonces el árbitro, el Leyman llama al árbitro y dice, le hace así y me saca tarjeta roja a mí y a él. O sea, como diciendo que tú le habías metido un codazo. Yo le pregunto, pero si yo no le he tocado, ¿cómo le va a tocar tremendo animal que es? ¿De ahí? Y al final me sacaron. Pero felizmente me votó y felizmente ya ahí nomás terminó el partido. Claro. Pero te perjudicó, ¿no? Me perjudicó porque ya no jugué los partidos, pues, porque no había
Mira, quedaba Alfredo y quedaba Paricio de centrales. Exacto, Cualquiera de los dos podría haber sido. claro. Pero en ese momento estaba Ojeda, que no había sido llamado a la selección. Claro, él no había sido llamado en No, los partidos anteriores, ¿no es no, cierto? ni en la selección. No. Ni en la selección, claro. Bueno, ¿y? Y bueno, Ojeda es un buen jugador, buen amigo, un caballero. Claro. Y la hizo muy bien. Entonces lo llevaron a la selección y él jugó el partido con Chile, No, no, con Brasil. con Brasil, perdón. Y de El del ahí ya 3-1. vinieron los otros partidos y él continuó. Porque Marco no era de cambiar, ¿ah? No, pues no. No, Marco no era de él, te mantenía el mismo Hasta equipo. por cábala no cambiaba, ¿no? Sí, no, él no te cambiaba por ahí, uno ya te esté muriendo para que te cambie. Ya. Pero cambió, hizo un muy buen campeonato, jugó en los últimos partidos. Claro, ya la volante era Claro, Alfredo Quesada, era Ojeda, claro, Ojea Santiago y claro. Cubías. Era, salvo las dos finales que no viene Cubías y yo recuerdo que viene Jerónimo Barbadillo, ¿no? Que volantea allá en Bogotá y acá en Lima, ¿no? Porque no le dan permiso a Cubías Patrulla también llega. Patrulla en ese tiempo estaba en México. en México. Él llega también, porque Claro. él no había sido llamado. No había se llamado al comienzo, claro, Pero se hizo bien y era un crack también, ¿no? claro. Entonces se hizo la selección, se taparon los huecos que habíamos salido nosotros y se formó la selección nuevamente. O sea, era lo mismo, ¿no? Era la misma, el mismo sistema, los mismos jugadores casi parecidos en el juego y se hizo los partidos, ¿no? Y se campeonó. Ahora, Y hasta que llegó el Cholo, ¿no? Que en la final, ¿no es que cierto? jugó un solo partido y él hizo el gol y el Cholo fue extraordinario, ¿no? Raúl, cuando Perú le gana 3-1, la volante era Alfredo Quesada, Santiago Ojea, que era el Atlético Chalaco, y Teófilo Cubías. Luego viene el partido con Brasil acá, y Perú, por sorteo, pasa a la siguiente fase, y Santiago se queda con el titularato. ¿Qué sentiste tú? Mira, ese partido, Santiago no, el partido que jugamos acá, Santiago no juega. No juega, exacto. Ahí Claro, se equivoca Marcos Calderón, claro. porque no lo podía sacar a Casareto, ¿Sabes qué hace Marco? Pone un solo volante de contención, que es Alfredo, ya, y pone 5 delanteros, pensando que como habíamos ganado claro, Brasil iba a ser más fácil este partido poniendo 5 delanteros, iba a ser más goles, ¿no? ya, Le puso 5 delanteros y, no, y nos pusieron y nos se puso 2-0, nos ganaron. claro. Al ganarnos 2-0, Vamos a sorteo. porque en el partido de Brasil creo que fue 3-1, ¿no? 3-1, exacto, Ya, entonces, si ganamos 2-0, quedamos 3-3 nosotros. exacto. O sea, estábamos con igualdad, no teníamos gol de ventaja, ¿no? Y se va el sorteo. Como no hubo ni suplementarios ni penales, era Ahí, sorteo de frente, ¿no? ahí se equivocó Marcos, porque Marcos ha debido tener el mismo sistema que se puso Y cuidarse, ¿no? Un poco, ¿no? claro, o si no, poner 2 volantes de contención, ¿no? Tratando de proteger que no nos hagan más de un gol. Porque si nos hacían un gol, igual ellos iban a quedar eliminados, Claro, ¿no? Ya no había sorteo. Pero exacto. como ganaron 2-0, hubo sorteo. Y ahí vino el sorteo, que se metió la mano, dicen que estaba helado, dice así, así, y salió el bolo que nos clasificó a nosotros. Que por demás no lo merecíamos, ¿no? ¿Sabe por Exacto. qué no lo merecíamos? Porque la campaña que habíamos hecho nosotros, ya jugando en Oruro, era más difícil que la que hizo Brasil. Exacto. Porque jugar en Oruro no es jugar pues, en La Paz, ¿no? Claro, Y era terrible. Entonces ya con el esfuerzo a veces que habíamos hecho, ya nosotros teníamos que haber sido los clasificados. Y así fue. Y después fuimos a jugar con Colombia, en el cual le ganamos. Y bueno, es la gran campaña de esta selección que por lo demás nunca fue reconocida por el gobierno, ¿no? claro. Ahora, Raúl, volviendo a la pregunta, ¿qué sentiste tú cuando ya no tenías la oportunidad de jugar, como que no la tuviste? Mira, ¿Pena? ¿Te incomodó? mira, ser suplente en una selección tan grande, obviamente te incomoda, ¿no? Además sientes que han sido injustos contigo, Claro, ¿no? Pero, pero Santiago jugó muy bien
Y al ser campeón, hicimos campeón todos. No, por supuesto, ¿No? claro. Entonces, todos los que hemos jugado, aunque sea, y los que no han jugado también, También, claro. todos somos campeones. Si no, jugarían 11 jugadores nomás, pues, y esos serían los campeones, no Exacto. es así. Yo sentí frustración al comienzo, pero después yo comencé a pensar y dije, no, nosotros somos tan campeones como los que han jugado y los que no han jugado. Exacto. Aparte que tú fuiste titular claro, casi toda la primera fase y fuiste importante. Claro, entonces, no fue un campeonato en el cual lo luchamos hasta el final. No solamente porque se iba a acabar el fútbol profesional si no hubiéramos ido, sino por la campaña en sí, de haber logrado un campeonato que hace muchos años no conseguía Perú. Desde 39, ¿no? Y no lo ha conseguido hasta ahora, ¿no? Claro, es la última vez, ¿no? La segunda y última vez. Entonces tú vas a pasar a la historia del fútbol como un jugador que ha campeonado. Tu vida futbolística profesional a veces está marcado por los laureles deportivos que tú has ganado. O sea, tú has sido campeones con varios equipos, un campeonato internacional como han sido el Cienciano. Exacto. Y nosotros tenemos 2 campeonatos porque nadie se acuerda de la Copa Simón Bolívar. No, pues. Que fue un campeonato que lo ganó el Defensor. O sea, dentro de los laureles que yo pueda tener en el fútbol es haber sido 2 veces campeón internacional. Con la Copa América y la Simón Bolívar, con Defensor, ¿no? De orgullo para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tus amigos, para tu colegio. Entonces, al final ya no interesa ver juegos nuevos, sino interesa la alegría que siente el pueblo peruano de tú haber logrado un campeonato para ellos. Claro. Porque ese campeonato fue para el Perú, fue para la gente del Perú, la gente que vibró, gozó y también sufrió cuando perdimos los primeros partidos y después cuando comenzamos a ganar. Y le dimos la alegría a un pueblo que en ese momento lo necesitaba. Raúl, entonces, vamos a la final. En la final, como tú has mencionado, todos saben, el Cholo Sotil no estaba. Él llega, ¿se sorprendieron ustedes o ustedes ya sabían que venía? Por ahí supimos un rumor de que iba a venir el Cholo, que viene el Cholo, viene el Cholo. Y hasta que llegó, ¿eh? Llegó con su terno tornazo, muy elegante el Cholo, con sus lentes oscuros, parecía un español de verdad. ¿Y ahí? Y se integró a la selección. Como si toda la vida hubiera pertenecido a la selección, bueno, pero al final todos los jugadores que eran de la selección habían jugado en algún momento con el Cholo. Con él, ¿no? Claro. Y eran sus amigos, pero se integró rapidito el Cholo, ¿no? A esa selección del 7-5, ¿no? Donde él no había jugado, ¿no? Él no había jugado ni un partido. Pues. De ahí se integró rápido. Y se integró, y lo pusieron en el cuarto, me acuerdo mucho con Teófilo. Ya. Yo dormía con Panadero, creo, y con Chumpi, algo así. Y estamos en un hotel. En ese tiempo yo me acuerdo que estaban construyendo los grandes hoteles en Venezuela, unas torres del Hilton, creo que era, ¿no? Había plata en Venezuela en ese tiempo, ¿no? Un montón de plata había. ¿Y ahí? Y ahí íbamos a estar nosotros. Ya. Pero ahí también iban a estar la selección colombiana, íbamos a estar juntos. Ya. Y por decisión de la directiva, nos llevaron a un hotel en el centro de Caracas, antiguo. Ya. Tenía sus comodidades, pero no era para que una selección nacional esté ahí. Pero al final era por Perú y lo hicimos, ahí nos quedamos. Y ahí, después del partido que campeonamos, fuimos a la embajada de Estados Unidos. Un almuerzo, creo, ¿no? Una cena. Una cena, nos regalaron unos wikis del embajador y todo. Habían peruanos ahí adentro y bastante gente de Perú, porque en ese tiempo mucha gente trabajaba en Venezuela. Venezuela era un país más rico de Sudamérica. Próspero, ¿no? Claro. Y de ahí nos regresamos al hotel donde ya nos estaban esperando cantidad de peruanos con sus botellas, con su cerveza. Me acuerdo que creo que se comenzó a tomar, ya unos se fueron a dormir, otros se quedaron. Y bueno, al final... ¿Tú te quedaste o...? No, yo me fui a dormir. Ya. No era de tomar mucho en ese tiempo. Ya. Y estuvimos ahí hasta el día siguiente, que ya yo bajé a tomar desayuno junto con los arqueros. Ya, Sartor, Ganosa, Acasuso en ese tiempo, en ese momento bajó Hugo, ¿no?
bajó el Cholo ya con su terno, que su corbata toda volteada, Ya se y iba. ya se iba el Cholo, así que ya nos pedimos de él, y le agarró el carro. Ahora, ¿tú escuchaste en algún momento que Cholo se había fugado o no se escuchó eso? Hay varias historias, ¿no? Que una de ellas es que se fugó, otra que le dieron permiso, Ya. otra que... Pero generalmente yo creo que el Cholo ya estaba preparado para venir porque el Cholo nos trajo un reloj acá. Eso también iba a preguntar. ¿Fue el reloj de Barcelona? ¿Fue un reloj de Era, oro? Porque hay leyendas urbanas. ¿Ese ya, reloj cómo fuera? era un reloj que tenía acá dentro ¿El azul escudo? grana, no, el azul grana, Ya. ya, Del Barcelona. el Barcelona. Y era un reloj grande, y adentro estaba ¿El creo que estaba escudo? el escudo O sea, era un souvenir del Barcelona. era un souvenir. Y trajo una muñeca flamenca para los que eran casados. Correcto. Y él cuando llegó, él nos dio cada uno su reloj. Yo Ya. era soltero, así que a mí no me dio, no me tocó La muñeca. la muñequita. Y yo me acuerdo, porque yo estaba durmiendo con el mismo cuarto que Chumpi, Ya. que Capi. Y yo me acuerdo, mira, no sé si estaré equivocado o no, pero yo me acuerdo que él sacó plata para que se la dio a Chumpi para que se la traiga a su mamá. A su mamita. Sí, Ya. yo, y después ya el Cholo, ya después del partido, ya tú sabes que ya comienzan las celebraciones, Copas van, copas viene. copa va y copa viene, y ya está que él se fue. Y él significó mucho, mucho, porque a pesar de que hizo el gol, o sea, la presencia del Cholo ya te da una seguridad para poder ganar un partido. Claro, pues, ¿no? Sí, claro. Y el Venía de Cholo Barcelona, ¿no? Cualquier equipo, ¿no? venía del mejor equipo, Del mundo en ese uno tiempo. de los equipos más grandes del mundo. Y a pesar de que Colombia tenía un gran equipo, Colombia Wellington Ortiz, Sape, tenía un equipazo, Segovia, ¿no? Colombia siempre ha sido un país que ha tenido grandes jugadores. Imagínate que nos había eliminado el 6-1, ¿no? Para la Copa del Mundo de Chile, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de jugar contra los equipos colombianos, tanto en la Libertadores, Claro, con Defensor. sí, y era un equipazo. Equipazo, no te imaginas los jugadores que tenía. Pero Perú tenía otro equipazo, ¿no? Claro. Al final se perdió un penal Teófilo también. Sí, ante Sape. Claro. Y después ya vino el gol de Cholo y a celebrar, ¿no? En el avión de regreso hay una foto tuya con la copa. Estás al lado de Sartor, atrás está Panadero, está Barbadillo. Ah, bueno, esa foto es parte de su historia, ¿no? Es una foto histórica para mí, porque estoy con la Copa La Copa América, ¿no? América en mis brazos. Eso es mucho para mí, para mi familia, saber que su papá, su abuelito, ha sido campeón de América, ¿no? Y es histórica esa foto. Claro. Y ¿Qué ahí, sentías agarrar esa foto? esa foto yo ni sabía que existía. Pero un día por ahí uno de los fotógrafos de ese tiempo Ya. vendía las fotos, pero se tomaba Y y vendía. se recurseaba, ¿no? Ya. Pues Raúl me dice que una foto tuya. ¿De dónde? De la Copa América. La Copa América, sí, me la trajo. Pero tú no te acordás de esa escena, ¿o sí? Que habías agarrado la copa. Yo me acuerdo que yo en un momento he tenido la copa, pero yo no sabía que estaba la foto. O sea, que alguien te había tomado la foto. Sí, ahí, yo creo que ahí hay varias fotos que él tenía de varios jugadores Que también. que han tenido. Pero esa foto ha quedado en la historia, ¿no, Raúl? Esa foto es bellísima, para mí significa mucho, mucho, mucho. Que tú la tienes acá vamos a ver, la tienes acá en tu sala, está la foto. Bueno, está la foto de la U, esta foto de Oruro, esta foto acá en Matute, estás tú, estás tus medallas también, estás con Defensor Lima, donde hiciste historia, campeonando el 73, estás al lado de Perolesi González, de Patrulla Barbadillo, vienen acá en tu sala, y luego vamos a ver tus laureles deportivos, pero lo importante, Raúl, lo importante que estás
lo importante es que estás acá en tu casa y ahora están los laureles deportivos, ¿no? Así es. Explícame, Raúl. Bueno, estos fueron los laureles deportivos que nos dio el gobierno Ya, cuando campeonamos. Pues, está con la fecha 12 de noviembre del año 1975, pueden ver. Esa es la medalla que nos dieron, ¿no? Esta es la medalla, ¿no? Esta nos dio, Esta es reciente ya, este es reciente del Congreso, ¿no? Congreso, y este es de la Asociación Deportiva, ¿no? Claro, claro. Claro. Ese es orgullo para ti, ¿no, Raúl? ¿Cómo no? Grado oficial dice, ¿no? Y esa, Raúl Párraga Correa. El Consejo de la Condecoración de los Laureles Deportivos del Perú ha concedido a Raúl Párraga Correa. ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo fue la llegada? ¿Recuerdas? Sí, yo recuerdo también que nos pagaron un premio ahí Antes de venir. antes de venir, ¿Cuánto fue el premio? $360. Nos dieron a cada Imagínate, uno, $360. Hoy en día, ¿cuánto sería, Rolito? no sé, yo creo que ser campeón ahorita menos de $50,000 o $100,000 no te lo dan a cada jugador. $360. Claro. Mira, y eso que nosotros habíamos jugado todos los partidos a estadio lleno. Claro, Nosotros no teníamos por qué sufrir de nada de la parte económica. pero la sufrieron, ¿no es cierto? La sufrimos porque no nos dieron la comodidad que podía haber tenido una selección si de repente la hubiera hecho la federación. Claro. Pero todos los partidos fueron a estadio lleno. Y el premio que nos dieron fue tan pobre que mucha gente de nosotros no podía creerlo. Si Colombia había recibido como $5,000 por haber sido su campeón, después nos enteramos. O sea, como finalista ya Colombia tenía $5,000 cada uno. Y nosotros jugamos 2 partidos contra el Porto. Después, ¿no es cierto? Recuerdo. Un convenio con el Porto Portugal vino Cubías, ¿no? Fue en noviembre. Claro, para que todo lo que genere, la utilidad que genere los 2 partidos sea repartido entre todos. ¿Se repartió? Hasta ahora estoy esperando el reparto de todos los muchachos. Hay muchos jugadores de esta selección que han fallecido ya. Claro. Esperando. Eleazar Soria es uno de ellos. Sartor. Sartor. Hablando de los titulares, nomás, ¿ah? No, inclusive los también. Hay suplentes también. Caico. Caico, claro. El Casareto. El Loquito Casareto. Rivero. Juancito Rivero también, claro. Todos ellos han fallecido ya. Y el gobierno actual, los anteriores y todo lo demás, nunca se han preocupado por sus campeones. Nunca una vez nos dijeron en un congreso, en el Congreso nos dijeron que nos iban a dar la pensión que les corresponde por ley a los que tienen el Laureles Deportivo, una pensión de honor. Y nada. Y hasta ahora hay muchos jugadores que todavía estaban esperando eso. Nunca nos dieron nada. Y es así, mira, inclusive los chicos de ahora hablan, nunca le hemos ganado a Bolivia. ¿Cuándo le hemos ganado? Nunca. Allá. Mentira, nosotros le hemos ganado a Bolivia allá. Oruro, ¿no? Recién, por ahí algún chico, el papá le ha contado que nosotros sí le hemos ganado a Bolivia allá. Y eso no lo sabe nadie. Solamente los jugadores que hemos integrado a esta selección sabemos la forma y el maltrato que tuvimos en ciertos momentos a raíz de que no nos correspondieron lo que nosotros por legitimidad podíamos haber tenido. No, hay muchos jugadores que hasta ahora me llaman y hasta ahora nos llamamos y cuando hay, nunca nos van a reconocer absolutamente nada porque para ese campeonato creo que los gobiernos que han pasado no ha existido. Y solamente te lo han utilizado una vez que de un presidente, un candidato, ¿no? Pero de ahí lo razonable es que el gobierno nos hubiera hecho sus campeones, porque somos sus campeones, hubiera dado son campeones. Claro, son campeones. Una pensión, nunca la dieron. Y ya llegamos hoy a los 50 años, ¿no? Van a pasar 50 años más y la gente, sí, campeones, ya todos vamos a estar muertos y nunca hemos sido correspondidos con algo de parte del gobierno. Ahora, Raúl, ¿esa llegada cómo fue? ¿Apoteósica? La llegada sí fue bastante buena, bastante bonita. Nos trajeron del estadio un camión ahí metido todos ahí, nos llevaron al estadio.
dimos la vuelta olímpica al estadio, la gente gritaba, la gente, como siempre sucede ahora con los muchachos de ahora, cuando se clasifica o se gana un partido, salen todos a la calle y fue muy lindo, muy lindo. Fuimos muy reconocidos por la gente. Después hubo por ahí una invitación a una pollería que nos llevaron los dirigentes de la asociación, pero ahí fue todo. La federación no se portó, ¿no? La federación como si nosotros no hubiéramos nunca existido. Sin embargo, ahí en el estadio han hecho un museo, Sí, pues sí. donde eran los camarines antiguos, y ahí está el nombre de los jugadores que hemos participado en ese campeonato. Pero después eh, nadie, y si tú de repente alzabas tu voz de protesta, no te contrataban porque los mismos dirigentes de los equipos que estaban punteros, Cristal, Alianza y todo lo demás, y no eran los mismos dirigentes que teníamos en ese momento en la selección. Claro. Ahora, está claro, y eso lo digo yo, que si esa selección no hubiera campeonado, que hubiera sido el fútbol profesional, ¿no? Por eso yo siempre digo, los verdaderos héroes fueron ustedes, los del 75, que de una u otra manera pararon esa idea de que el fútbol peruano sea amateur como en Cuba, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que Velasco pues era un Puro cubano. pro cubano y quería que todas las entidades públicas y las entidades deportivas tengan el mismo sistema que Cuba. Y Cuba no tiene deporte profesional, todo es amateur. Y Claro. quería, ¿cómo se llama? Sacar el fútbol profesional para hacerlo amateur. Y después pusieron una ley de que si a cada jugador, cada entidad deportiva profesional tiene que tener 4 disciplinas deportivas. Sí, No sé si pues. te acuerdas de eso. Sí, sí, claro, Claro, claro. entonces nosotros teníamos pues, ciclismo, box, básquet y fútbol, ¿no? Voley, ¿no? Vóley, ahí, entonces cada equipo comenzó a buscar tener las cosas. Si no, te sacaban del campeonato profesional. Y todo eso era pues el sistema cubano, ¿no? Que iban a poner. Como dice, no sé qué hubiera pasado si no hubiera sido campeón. En ese No sé. sentido, Raúl, te sientes histórico, te sientes héroe, ¿no? Y yo me siento, claro, me siento yo campeón, me siento como jugador Histórico. histórico, sí. Es un logro que muy pocos jugadores del ¿Cuánto fútbol quisieran tenerlo, no, Raúl? y esas camisetas que teníamos nosotros. Yo estaba buscando la mía, nunca más la volví a encontrar, que se la regalé a mi hermano, pero esas ¿Esa no camisetas, lo tiene tu hermano ya? no, mi hermano lo está buscando por ahí por Estados Unidos, pero no la tiene. ¿Cuánto valdría hoy, no? Imagínate. Esa camiseta es histórica, esa camiseta es la que hizo que el fútbol profesional sea hasta ahora fútbol profesional. ¿Qué hubiera pasado como dice, no? Si se hubiera quedado, o como lo sacaron, el que seguía también tenía casi la misma idea de acabar el fútbol profesional. Así es. Pero mm, es histórico, es histórico. Y hoy que se celebran 50 años, ¿cuál es tu primer pensamiento para finalizar? Recordar, a veces uno se pone a ver sus fotos y ve a todos sus compañeros, ¿no? De que también han logrado la misma historia. Y ver que muchos ya no están, y que cuando me encuentro en la peña de los jueves a veces con algunos eh, a veces recordamos, a veces ya está, nos hemos olvidado algunos. Yo tengo buena memoria, por eso me acuerdo, pero hay muchos que no se acuerdan de muchas cosas. Sí, algunos detalles como tú te has Sí, sí, acordado hoy en día, ¿no? claro, sí, es cierto. Raulito, siempre lo mejor para ti. Gracias, Carlitos, En gracias. verdad que ha sido una buena entrevista, casi una hora, de detalles importantes de fútbol peruano de hace 50 años. Perú campeón de la Copa América, tú fuiste titular y siempre queda esa imagen con la copa, tú en el avión de regreso a nuestro país. Gracias, Raúl, y Ya, siempre lo Carlitos. mejor para ti y esperemos que ese octubre, el día que Perú logra ese título hace 50 años, por lo menos, no sé si la federación o la asociación o el Congreso le rinda un gran homenaje como se lo merecen. Ojalá sea así. Gracias, Carlitos, por todo. Yo muy contento de que estés en mi casa, muy contento de la entrevista y que la gente joven ahora sepa de todo lo que pasamos y del triunfo histórico que tuvo el Perú. Gracias, Carlos, nuevamente. Un abrazo fuerte.